En febrero hay que pensar ya en lo que viene. Ese es el tema que estaría bueno hablarlo porque, digamos, en marzo comienza la vacunación. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué vacunación? Claro, ¿qué nos pasa? ¿Antigripal o...? Antigripal, sincicial respiratorio, que no está en el calendario gratuito, pero ya hay 2 vacunas desde el año pasado. Es un virus que produce mucha patología. Gracias al COVID se hace más hisopado y antes no teníamos tantas muestras. Ahora en las muestras del año pasado encontramos 40% de las infecciones son por este virus. Se dan niños. Esta es la famosa vacuna que se le puso a las embarazadas. La bronquiolitis del niño. Ahora sabemos que el adulto mayor, gracias a los hisopados que hacemos, 40% de las infecciones graves son por sincicial. Es un virus muy agresivo, cuya vacuna ya tenemos. Tienen que hablar con los médicos. Hay 2 vacunas, son privadas, pero el efecto dura 5 años. Así que realmente hay que ponérsela. La de la gripe, la del COVID y la sincicial. La buena noticia es que esas 3... Ponerte esas 3, sí, dependiendo de tu edad, ¿no? Y tu factor de riesgo. Sí. O sea, personas con exceso de peso es una persona con factor de riesgo. El exceso de peso ya es una patología inmunosupresora y la verdad que nos preocupa mucho. Pero sobre todo, una cosa interesante que le pasó al Papa que nadie vio, y yo como gerontólogo siempre me preocupo, la rodilla. La rodilla es el punto frágil del adulto mayor porque la artrosis, el envejecimiento de la articulación hace que envejezca y uno tenga que debatir si se pone o no la famosa prótesis. Y ahí tengo un mito. ¿Y por qué nosotros queremos poner la prótesis? Por esto, porque un paciente que no camina, que no hace ejercicio físico, es un paciente frágil, que le va a costar muchísimo recuperarse de esto. Y todo comenzó con esta rodilla, digamos. O sea, nos preocupa más su fuerza muscular y su capacidad aeróbica que en realidad el pulmón. El pulmón lo va a resolver. El pulmón es tan grande como una cancha de tenis, porque lo que pasa es que está comprimido como una capa de cebolla. Pero si lo abriéramos, es una cancha de tenis de grande. Sí, claramente. Si vos abrís un pulmón... Sí, es de grande como una cancha de tenis. Lo que pasa es que son como la cebolla que tiene capas. Sí. Si uno sacara capa por capa y la expone, tiene el tamaño de una cancha de tenis. Así que el pulmón es un órgano muy noble. Va a responder. Menos mal. Sí, pero pasa todo por ahí, por eso hice neumología, porque todo pasa por ahí y todo comienza ahí con el oxígeno. Pero va a responder el pulmón, creo yo. El problema es que nos estamos olvidando del resto, claro, que es el esqueleto muscular. ¿Cuánto revolucionó este ámbito de la medicina la pandemia? Digo, ¿cuánto nuevo se aprendió? Todo. Por darle un ejemplo, ahora estamos en una etapa de la inteligencia artificial que creo que va a ser revolucionaria y todo comenzó a partir de la telemedicina, de la informatización. ¿Se acuerdan que hacíamos solo, podíamos hacer? Yo hice mucho telemedicina y ahora te digo que la telemedicina, nosotros presionamos un trabajo y seguimos 200 pacientes en COVID a larga distancia y no tuvimos 0 mortalidad porque pudimos predecir con programas de carga de datos de frecuencia respiratoria cardíaca cómo liberar al paciente y cuándo había que hacer una tomografía. Y pudimos predecir con tiempo el tratamiento precoz que eran los corticoides en esa época. Así que la pandemia revolucionó muchísimo todo esto y sobre todo mejoró mucho las imágenes. Las imágenes hoy son... Está bien, pero eso es desde lo tecnológico, si querés. ¿Qué se aprendió que no se conocía? Esto de la obesidad y el sarcopenia. O sea, nosotros encontramos pacientes jóvenes que le iban muy mal y adultos mayores que le iban muy bien. Entonces antes decíamos, antes de la pandemia, que los pacientes mayores de 65 años tenían baja defensa y que tenían más posibilidad de morirse. Ahora después de la pandemia decimos, con palabras de Bill Clinton sería, es la inflamación, estúpido. O sea que el paciente inflamado es el que está inmunosuprimido. Entonces había jóvenes de 40 años que les fue muy mal y cuando uno revisa tenían aumento exagerado de sobrepeso, tenían una dieta desbalanceada y no hacían poca actividad física. Y otra cosa interesante que encontramos en la pandemia, que todavía lo seguimos sufriendo, aprendimos que la felicidad del estado de ánimo repercute sin lugar a dudas en la inmunidad. De hecho, hay un trabajo en Harvard. El estado de ánimo. El estado de ánimo. Hay un trabajo que hizo un científico de Harvard, es un médico de 80 años que sigue trabajando en Harvard. Hizo algo muy sencillo que por fin pudimos demostrar científicamente esto. Puso a ratas en un laboratorio que todos los días se le iba achicando la cajita, o sea que sufrían el estrés y la tristeza, y otras ratas las puso felices en un lugar abierto y conviviendo las madres con los hijos. Y le sacó sangre todos los días. ¿Y qué vio al cabo de 2 meses? Que las ratas estresadas, sus glóbulos blancos cuando les ponía a una infección, no respondían de la misma forma que los glóbulos blancos de las ratas felices. O sea que también vimos eso en la pandemia, ¿no? En la pandemia tuviste una depresión crónica de mucha gente. Y ahí estuvo el error de exagerar la cuarentena. No vimos eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la hora de oro que en Europa se instaló, que dejar al adulto mayor salir al mediodía a caminar porque era muy importante? Bueno, hoy ya la ciencia lo demostró.
O claro, o cortar los vínculos entre abuelos y nietos, por Claro, ejemplo, yo, por ejemplo, con lo que significa para un abuelo. Yo tuve estar con muchos su nieto. detractores porque yo hablaba del abrazo inspiratorio, que era, yo decía... Bueno, se hablaba mucho de eso, claro, el abrazo sanador. Claro, pero porque decíamos que ibas a... Y yo, te juro, soy de los primeros que decía que el COVID se contagiaba por vía aérea, no era por contacto de mano. Entonces, ¿por qué no abrazar al adulto mayor Claro. en inspiración, en apnea? Yo le decía a mis pacientes, andá y ¿Se abrazalo. acuerdan que había abrazos medio con... Sí, ¿no? Como una- con paneles o algo así. Sí, no, Y- con unas bolsas de plástico. Claro, que- ¿y saben de quién es la culpa? De los japoneses, porque el primer, se van a acordar, el primer crucero se llamó Diamond Prince. Claro, Claro, Diamond sí. Prince. Bueno, los japoneses obsesivos como son, tomaron muestra de todo el barco y encontraron que había muestra en los pianos, en las escaleras, pero Sí. era como encontrar ADN de un hueso muerto. Encontraron ADN del COVID, pero ante la duda y la emergencia dijeron, hay COVID en todos lados. Entonces, y se puede contagiar por contacto. Imposible. Claro. Pero cero de posibilidad. ¿Y qué nos pasó? Nos aislamos de los adultos mayores. Y yo le doy mi palabra que fui uno de los grandes promotores del abrazo inspiratorio, de que había que ir a abrazar a los adultos mayores. Nosotros sabíamos que el adulto mayor iba a sufrir. Y una cosa más que aprendimos en el COVID. Lo que pasa es que la depresión, la soledad, al adulto mayor obviamente lo afecta, pero afectó a todas las población. edades. Sí, sí, sí. Y una cosa más que aprendimos del COVID que fue muy interesante, el corazón roto. No sé si alguna vez escucharon eso, pero lo pudimos documentar en el COVID. Ahora sabemos que la tristeza extrema o el estrés extremo libera una serie de sustancias, por ejemplo la adrenalina y cortisol, que el corazón tiene grandes receptores, o sea, mucha avidez con esos receptores, y un paciente que estaba aislado, adulto mayor, y le dijeron que andaba mal y no podía ver a su familia, se pone muy triste, tenía monitores, y pudieron ver que el corazón hizo esa famosa arritmia, que el corazón de tener una forma vertical cambia de forma y se hace cóncava y transversa, y deja de tener su función y hace un paro cardíaco. Pero como estuvo monitorizado, se pudo hacer un ecocardio y se pudo mostrar por primera vez, a ciencia cierta, que la tristeza extrema o el estrés extremo produce el corazón roto y produce falla cardíaca y muerte. Mucha gente se murió de tristeza y no solo el COVID. El COVID fue un epifenómeno. Es decir, que si uno hacia adelante traspasara otra pandemia del estilo COVID, imaginamos que no va a haber semejante nivel de aislamiento. De ninguna manera. De hecho, habría que revisar los números. ¿Cuánta gente se murió de aislamiento, tristeza, estrés o sensación de muerte inminente y en soledad? Claramente aprendimos. Eso fue lo que más nos quedó. La obesidad no es negociable. Y una cosa interesante... La obesidad y la falta de ejercicio. Exactamente. Porque uno puede ser con sobrepeso, pero sano. Nosotros vemos análisis de sangre de pacientes con sobrepeso muy sanos porque hacen ejercicio y dieta y bueno, tienen genética y tienen sobrepeso. Y pacientes flacos, muy inflamados, que no comen bien y que no hacen una dieta y que están estresados Una y no son inflamación, felices. perdón, que por ahí no se ve. Ese es el tema, que hubo mucha controversia de un médico que dijo que los análisis de rutina no servían para nada. No sé si saben de esa discusión. No. Las sociedades salieron a matarlo y lo que él quiso decir, lo que yo pienso, nosotros medimos la inflamación gracias al COVID de otra manera. Ya los análisis normal No te dan. no claro. sirven O sea, para los parámetros se dan normales. Estoy lleno de pacientes Sí. que vienen a consulta y me dicen, mi electro es normal, mi laboratorio es normal. Y uno lo ve y toma medidas de masa muscular, de capacidad aeróbica, que se llama consumo de oxígeno, que lo hacemos, ¿vieron los jugadores de fútbol que le ponen una máscara? Le hacemos el consumo de oxígeno, espirometría. Y el paciente... El paciente tiene parámetros de inflamación y eso es lo que empezamos a medir. Definime parámetros de... ¿Qué es cuando te refieres a inflamación? ¿Qué Inflamación es que tu cuerpo, lo que le pasa al Papa, tu cuerpo está perdiendo mucho tiempo y mucha energía en resolver algo que no está resuelto, que es las células adiposas producen unas hormonas que son grelinas que hacen que todo el cuerpo empiece a trabajar más rápido pero en forma ineficaz, o sea, estresa el cuerpo. ¿Y eso cómo te das? Porque si vos me decís, esa persona es delgada, Sí. no tiene parámetros de obesidad y sin embargo... Lo disponemos ante el estrés. Sí. Por ejemplo, un estrés que hacemos de laboratorio, la glucosa puede ser normal, pero ¿qué pasa si nosotros te medimos a las 2 horas de darte una alta concentración de glucosa, que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa? Ahí lo ponemos al páncreas, que es uno de los órganos que más sufre el estrés, al estrés de Hacer darle... insulina. Claro, de que libere toda la insulina que tiene, a ver si es eficaz para bajar en 2 horas la concentración de glucosa. ¿Y qué vemos en estos pacientes flacos? Que no son capaces de volver a valores normales de la glucosa. Sin embargo, ese paciente en ayunas, la glucosa era normal. Pero lo pusiste al páncreas a un estrés
de una sobredosis de azúcar y no ¿Quién te funciona. manda a hacer una revisión Claro, así? eso es lo que Y estaba pensando. ahí está la pregunta. Porque uno A mí se hace nunca, revisiones. nunca me hicieron una revisión así. Bueno, y ahí está lo que estamos discutiendo, que este doctor, que tuvo todas las sociedades, la de medicina, la de cardiología, se expresaron en contra de él. Y lo que él quiso decir es esto, que no estamos midiendo... Y una cosa interesante que la gente no sabe, inflamación, ¿saben a qué es igual? A envejecimiento. Y ahí está el tema de lo que aprendimos del COVID. Che, me está matando. No, la buena noticia es que estamos a tiempo. O sea, yo digo esto del Papa, cuando comenzó con la rodilla, tendrían que haberlo visto globalmente, decir, la rodilla es el comienzo de un problema más serio, que es la pérdida de masa muscular O y sea, la pérdida de en un capacidad. caso así, uno diría, por ahí se justifica una prótesis 100% de acuerdo. para que pueda tener una movilidad que por ahí después le alarga la vida. Claro, es lo que nosotros no le sabemos explicar al paciente. ¿Por qué le hacemos la prótesis con todos los bemoles que tiene la prótesis? Mi padre tiene 90 años, estoy pensando con él, estamos discutiendo lo de la prótesis, tiene 90. ¿Por qué? Porque no puede andar a caballo, que le da felicidad, por ejemplo, en este caso de cadera. Entonces, lo que tenemos que pensar los médicos y los pacientes es que la movilidad no es negociable, ni el sobrepeso tampoco y la felicidad tampoco. No, claro, y mucho menos a determinada edad, donde son las pequeñas cosas que te hacen la vida llevadera. Ya Y no ahí trabajás, está, ya y ahí no- está por esta charla debería ser basada en la gerontología del Papa y no en el pulmón. Porque lo que no estamos viendo y que lo que pasa normalmente, nosotros en Italiano presentamos un trabajo hace 20 años, hicimos un trabajo en endoscopía en pacientes de más de 90 años contra endoscopía en pacientes menores de 90 años. Los efectos colaterales fueron los mismos, pero hay un mito que te dice, estás muy grande para hacerte esto. La pregunta es, ¿estás inflamado o no estás inflamado? Che, déjame volver porque yo voy a un médico, Sí. qué sé yo. Yo medianamente parezco sano al menos. Se te ve bien. Claro, pero se me ve bien. Pero, ¿a qué médico voy para que me haga, por ejemplo, una prueba de... Porque la prueba de estrés no es la prueba de fuerza en cinta, en bicicleta. Electrocardiograma o electrocardiograma. Sí, entonces. obviamente que... ¿Cómo sé yo si no estoy inflamado? Bueno, no, por eso hay análisis de sangre que hacemos, incluso hay factores que aprendimos en el COVID. Los pacientes que estaban inflamados tenían aumento de algunas sustancias en sangre, por ejemplo, fibrinógeno, ferritina, que usamos para otras cosas, dímero D. Y nosotros ya podemos saber por un análisis de sangre si un paciente tiene ya parámetros de inflamación por análisis de sangre. Pero hay otros parámetros que se pueden hacer por examen físico. Por ejemplo, si tu diámetro abdominal puede ser grandote, por ejemplo, de buenas espaldas, pero si tenés un diámetro abdominal por encima de un parámetro, por ejemplo 110 en la mujer, Está bien, pero ahí ya te ves un examen poquito... físico. Sí. Laboratorio Sí. y pruebas de ejercicio cardiopulmonar. No, pero que Pero vos decís laboratorio, pero es un laboratorio distinto. Sí. Porque vos estás, por ejemplo, Claro, por eso- sacaste el ayuno en uno de los exámenes para hacerse. el ayuno entra y aparte del ayuno, de sacarse glucosa en ayunas, nosotros vemos qué le pasa al páncreas y le damos aparte Claro. una sobredosis. Es ese estudio Pero, y estudios... ¿eso te puede anticipar Claro, una posible diabetes? claro, exactamente. Llamamos prediabetes. Claro. Y en pacientes jóvenes. El tema es que la dieta, el sedentarismo por culpa de las redes sociales y de los celulares, hicieron de los jóvenes, ya tenemos jóvenes de 30 años con prediabetes, con intolerancia a la glucosa. Yo en el COVID tuve niños de 10 años que seguía por telemedicina, que resolvían muy raro el COVID, estaban muy inflamados y ya comenzamos con esto y le pedí a estos niños de 9 a 10 años estudios de provocación de glucosa por el páncreas y tenían alterado el test a los 9 años. ¿Y para qué nos sirvió esto? Porque hablé con la Pero, perdón, familia. pero ese chico era por sedentarismo. Un chico de 9 años no puede ser sedentario. Sedentario. Exceso de dulce, Por azúcar. la Exceso comida. de azúcar y acuérdense que la pandemia que hizo los hizo sedentarios, bueno, claro, estuvieron por la 2 pandemia. años encerrados. Y entonces hablé con la familia y comenzamos la dieta. Un trabajo nuevo científico que se publicó en la revista de Alzheimer hace un mes demostró que la dieta mediterránea y el buen dormir, otra cosa que no estamos hablando, Muy angustiado, Antonio. Sí. por primera vez, escuchen esto, por primera vez pudimos demostrar con resonancia en 5 estados de Estados Unidos, en mayores de 65 y hispanos, encima nos toca muy de cerca, más de 19.000 pacientes encontraron que el grupo que cumplía la dieta mediterránea y que dormía más de 6 y menos de 9, en resonancia la sustancia blanca, que sería la banda ancha, o sea, la velocidad de internet que tenemos en nuestro cerebro, era el doble de más rápida y mejor anatómicamente que el grupo que no cumplió la dieta mediterránea y no dormía más de 6 y menos de 9 horas.